Hoy vamos a tomar un tema muy importante, porque tiene que ver con lo que nosotros amamos en esta tierra después de nuestra pareja, nuestros hijos. El poder de la disciplina. Hace más de 25 años, en provincia, visité una iglesia. Vi sentados a dos niños, un niño de 10 años y una niña de 8 años de edad. Cuando pasó el programa, me di cuenta que los niños no se movían, que ponían mucha atención y que se portaban de manera muy reverente en la iglesia. Eso llamó mi atención. Al final del programa, me acerqué a buscar a su papá y cuando lo encontré, le dije, con mucho interés, oiga, dígame cómo le hace para tener unos hijos tan bien portados y tan reverentes. Entonces el padre me dijo que sus hijos sabían en qué lugar se encontraban y que sabían las consecuencias si se portaban mal. Le pregunté entonces, ¿qué consecuencias? El hombre me dijo, si ellos se mueven, si platican o inclusive van al baño, serán castigados. Yo le dije que eso no lo veía muy bien, pues los niños son niños. Entonces él me dijo que los niños son así porque tienen padres débiles y que no son firmes. Entonces me dijo que si ellos desobedecían sus hijos, el castigo era que ellos no comían en todo el día. Le dije que eso era incorrecto, porque era una necesidad básica de un niño comer, y que ellos, de esa manera, odiarían a Dios, a la iglesia y a su propia familia, por el proceder de su padre. Él me dijo que no sería así. Pasó el tiempo. 10 años después, tuve la oportunidad de viajar a provincia e ir a esa iglesia. Y lo que busqué inmediatamente fue a esos niños que ahora eran los muchachos. Y entonces pregunté, pero no los hallé en la iglesia, pero sí hallé al padre. Entonces le pregunté por sus hijos y él me dijo que se habían ido de la iglesia y también de su casa. Con tristeza, él recordó nuestra conversación 10 años atrás y me dijo que era demasiado tarde para arreglar el problema. Yo lo tomé, oré con él y le dije, no es demasiado tarde. Tienes que comenzar a levantar a tu familia una vez más. ¿Saben que ese es el desafío que nosotros como padres tenemos? Cometemos muchos errores y algunos muy grandes, que tal vez pensamos que las cosas no tienen solución. Vayamos a la Biblia, por favor, en Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 1, recordamos la historia de una mujer que no tenía hijos, que siendo casada le pedía a Dios por un hijo y derramaba su corazón por tener un hijo. Su esposo, que la amaba mucho, le decía que él era suficiente, pero ella quería tener un hijo. Leamos ahora el versículo 9. Ella va al santuario a pedirle a Dios por un hijo. Primera de Samuel 1:9 dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Ana buscaba refugio en el santuario para su pena, y prometió a Dios que dedicaría a ese niño al Señor con un voto que se conocía como el voto del Nazareo. Quizá Dios había esperado que Ana tuviera esa entrega. Quizás pudo darle un hijo antes, pero la pregunta era, ¿habría estado Ana lista para asumir la responsabilidad de tener un hijo? La oración de Ana la preparaba para asumir ese privilegio. Sí, mis queridos amigos, nosotros somos privilegiados con una gran responsabilidad al tener hijos. Los padres que oran por sus hijos se preparan para estos desafíos. Y tal vez Dios
no nos concede los deseos con la intención de que sigamos insistiendo para prepararnos nosotros mismos para recibir las bendiciones. Si oras, Dios puede convertir tus fracasos pasados en peldaños de bendición con nuestros hijos. Así sucedió en el caso de Ana. Elí, el sacerdote, pensó que Ana estaba ebria, pero al darse cuenta de la realidad, le dirigió las siguientes palabras. Volvamos a 1 de Samuel capítulo 1, ahora el versículo 17 y 18. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y ella no estuvo más triste. Mira, cuando Ana hizo su entrega al Señor, cuando ella confió plenamente en Dios, descubrió que las burlas de la mujer Penina, de otra mujer del Cana, ya no le herían. La Biblia dice que le hacía pasar un mal rato a Ana, pero que estas penas a Ana ya no le hacían daño. Así se sucede con los padres que derraman su corazón a Dios. Las penas ya no los hunden, sino son oportunidades de aceptación de Dios en bien de la familia. Cuando Ana derramó su corazón a Dios y le pidió perdón y dejó en Dios lo que ella no podía hacer, descansó. Mira, todos estos días hemos hablado de lo importante que es el perdón y hoy no va a ser la excepción. Pero la cuestión aquí es que el perdón no es olvidar. Dios perdona olvidando, el ser humano no. El perdón humano es que tú nunca vas a olvidar lo malo que te han hecho, ni los fracasos de la vida. Pero cuando tú los recuerdas, ya no te hieren, ya no te lastiman. Tu actitud ya no es de nervios ni de estrés, ya no sudas, ya no te sientes mal, porque has sido perdonado o has sido perdonada. Ana no dependía de las circunstancias, dejó su caso en las manos de Dios. Y ¿saben? Tuvo una respuesta. Pues todas las cosas que suceden para los que aman a Dios son para bien, de acuerdo a Romanos 8:28. Volvamos al versículo 20 del capítulo 1 de 1 de Samuel. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedía Jehová. El nombre de Samuel significa oído por Dios. Samuel era el recordativo del pedido de su madre, un reconocimiento del amor de Dios. Su madre lo trató como tal. ¿Saben? Como padres tenemos a nuestros hijos como una señal del amor de Dios, como un regalo del cielo para nosotros. Esto implica que si tenemos ese concepto de nuestros hijos, trataríamos con lo mejor posible el regalo que Dios nos ha dado y no lo dañaríamos. Nuestros hijos son algo muy especial que Dios nos ha dado. Volvamos al versículo 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Mira, Samuel era una ofrenda a Dios. Por lo tanto, procuró educarlo desde pequeño. Ana no comenzó a trabajar en su hijo para que él tuviera un fin temporal. No, Ana no solamente procuró por darle vestido, comida, educación, sino que ella lo estaba preparando para la eternidad. Tenía como meta reproducir el carácter de Dios en la vida de su hijo. Esta es la misma meta que nosotros debemos tener. Nosotros no educamos a nuestros hijos en esta vida nada más con comida y ropa y vestido, no, sino para la eternidad, para que ellos sean salvos. Y eso es más grande que lo anterior. Mira, para esto, Ana hizo uso, al igual que los padres, de la disciplina. La disciplina se define como entrenar o capacitar por medio de la instrucción o el ejercicio. Disciplinar no significa castigo, sino enseñar el camino correcto para transitar en esta vida. La palabra disciplina se desprende del vocablo discípulo. Sí, cuando los padres disciplinan a un niño, en realidad lo están capacitando para que sea un discípulo de ti.
porque tú eres su maestro. La disciplina se comienza a edad temprana. La disciplina nunca debe destruir el respeto del niño, del joven o la señorita. Al decir con enojo a tu hijo o a tu hija, muchacho malvado o condenado escuincle, o si le dices chamaco latoso, es probablemente que estas palabras están destruyendo su respeto, pero probablemente también va a impulsar una rebeldía en los hijos. El objetivo de la disciplina consiste en capacitar al niño para que pueda gobernarse por sí solo. Por eso Ana trataba a Samuel como el regalo de Dios, como la respuesta a su oración. El primer año de vida es fundamental para comenzar la disciplina. Nunca más tendrás tú la oportunidad de proporcionar un buen comienzo en la vida de tu hijo o de tu hija, porque el tiempo no regresa. Yo tengo 2 hijos que han crecido tan rápido, y no puedo regresar el tiempo. Por esto, en esta hora quiero mostrarte 5 recursos para que los hijos puedan autogobernarse, autodisciplinarse. Primer recurso. Número 1, gana respeto y mantén ese respeto. El respeto que tenga por sus padres el hijo es el respeto que va a tener por las leyes y las reglas de un país o de una sociedad. Los hijos dan el mismo respeto a sus padres que el respeto que sus padres tienen con sus abuelos. Es decir, el respeto se enseña con el ejemplo, con paciencia, cariño y amor reverente. Respeto. Número 2, establece límites. Tu hijo o tu hija necesitan saber lo que se le permite o lo que se le prohíbe. Los límites deben ser específicos, definidos, razonables y que no cambien, permanentes. Tercera regla, enseña razonamiento y obediencia. Razonamiento y obediencia. Para esta situación, vamos a ver algunas cosas que nos pueden ayudar a enseñar este tercer recurso, razonamiento y obediencia. Es interesante. Vamos a ver esto. Un recurso para enseñar razonamiento u obediencia es dile a tu hijo lo que ha hecho bien o por qué es que lo van a castigar. Voy a darte un ejemplo. Tú le dices al niño, te voy a dar una sorpresa porque hiciste el trabajo que yo te pedí, lo hiciste muy bien. Es decir, hay una consecuencia entre razonamiento y obediencia. O puede ser otro ejemplo, no podrás ver la televisión porque llegaste tarde de la casa de tus amigos. Debe haber una consecuencia, un razonamiento y obediencia. Un segundo punto para este tercer recurso es, comienza a pedirle que diga cuáles son las razones de su conducta. Por ejemplo, voy a castigarte, pero dime lo que hiciste de manera equivocada. Es decir, ese razonamiento con la obediencia debe ser en esta idea. Te voy a castigar, pero tú explícame por qué. Siguiente ejemplo. El niño siente el deber de saber las razones de su castigo. Mira, te voy a tomar alguna cuestión de disciplina, pero quiero que me expliques por qué. Vamos a ver otra forma de este tercer recurso para encontrar razonamiento y obediencia. Comienza a trabajar con recompensas generales por su conducta. Por ejemplo, ya que lavaste los platos, podrás jugar lo que te agrade entre estos juegos que te voy a dar. Hay recompensa, razonamiento y obediencia. Otro ejemplo, mira, te caíste y te lastimaste porque no viste dónde andabas. Es decir, un resultado de esa conducta. Y por último, una forma también que nos ayuda a ver razonamiento y obediencia es involucra a tus hijos en hacer planes sobre las acciones o decisiones que deben tomar. Por ejemplo, tú puedes decirle a tu hijo o a tu hija, mira hija, vamos a ir a comprar y solo vas a elegir 2 cosas de entre este precio porque no tengo más dinero y tú vas a elegir. Si al llegar a la tienda o al mercado la hija te dice, ay mamá, papá, cómprame más cosas, entonces tú le puedes preguntar, ¿en qué quedamos? Entonces ellos van a tomar decisiones en lo que se había estipulado anteriormente.
¿De acuerdo? Todas estas ideas nos ayudan a entender el tercer recurso, entre razonamiento y obediencia. Cuarto recurso, habla una vez y luego actúa. ¿Sabes que este recurso es muy importante? Si el niño está jugando en el piso y de pronto se lleva a la boca alguna basura o cosa que no debe llevar a la boca, tú le dices que no es correcto y en ese instante lo que haces es quitarlo de ese lugar y llevarlo a otro lugar lejos de este espacio que él quería estar. Después de un instante, lo vuelves a traer a ese lugar y si él vuelve a traer algo a la boca que no debería tomar, entonces tú lo cambias otra vez. ¿Qué quiere decir? Que el niño va a relacionar las palabras con las acciones. Pero si tú ves a un niño que está en el piso y toma algo, lo lleva a la boca y nada más se lo quitas, el niño va a saber que él tiene el control de la situación y que no hay congruencia en lo que tú dices y en lo que haces. Si le dices que está mal y no lo mueves, él dice, no está mal. Te voy a dar otro ejemplo. Si una niña hace un berrinche, la madre le dice, hija, no es correcto y podemos hablar. Inmediatamente la mamá se mete al baño y deja a la niña llorando afuera. ¿Qué quiere decir? La niña puede expresarse, pero al retirarse la mamá ya no le da atención a la niña. Entonces la niña va a relacionar que cuando ella pasa los límites y que el berrinche no es una solución, entonces la mamá no le va a dar atención y ella relaciona que no funciona. No está bien llamar así la atención y abandona su comportamiento. Quinto recurso, establece un límite, un equilibrio entre el amor y el control. Debe haber un equilibrio. Para hacer este equilibrio, voy a hacerlo de una forma en la cual debemos evitar 5 actitudes. Para tener este equilibrio entre el amor y el control, hay que evitar 5 actitudes. Evita la actitud autoritaria. Dictar y controlar al niño castigándolo repetidamente. Evita la actitud permisiva. Que el niño tenga el control y los padres se dobleguen ante sus caprichos. Equilibrio entre amor y control. Evita la actitud sin amor. Esto incluye negligencia, abandono y a veces crueldad en los castigos. Evita una actitud posesiva. Padres con buenas intenciones, pero que tienen malas normas y no son congruentes con sus normas. Evita una actitud opuesta. ¿Qué quiere decir? Cuando los padres no están de acuerdo en la forma de criar y disciplinar a sus hijos, entonces no hay equilibrio, porque uno es el bueno y el otro es el malo. Hay que evitar una actitud opuesta. 5 recursos. Ahora, volvamos a la Biblia, por favor, en 1 Samuel capítulo 1 y leamos ahora el versículo 23. Y Elcana su marido le respondió, haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. La Biblia menciona que Elcana se responsabilizó por el voto de Ana de dedicar a Samuel como una ofrenda hacia Dios. Su esposo la apoyó, estuvo de acuerdo, y esto es fundamental en la educación de los hijos. Leamos el versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová, y adoró allí a Jehová. No se conoce la edad en que fue destetado Samuel, pero hay evidencias en que en el oriente cercano, que los niños eran destetados alrededor de los 3 años. En Génesis 21:8 nos da a entender que el hijo de Abraham, Isaac, pudo haber sido destetado alrededor de los 5 años de edad. Leamos ahora 1 Samuel en el capítulo 2, versículo 11 y 12. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Mira, se calcula que la edad de Samuel, por el término que utiliza el versículo 11, y el niño ministraba,
es que ese término se utiliza en la Biblia en niños después de los 3 años hasta los 15 años de edad. Por eso nosotros podemos calcular que Samuel estaba entre los 3 y los 15 años de edad. Por ejemplo, Cristo tenía 12 años cuando llamó la atención de los sacerdotes. Y en el tiempo en que Samuel fue insertado o fue llevado al santuario, fue puesto en un ambiente difícil, porque los hijos de Elí no conocían de Dios, es decir, tenían una mala educación. Por eso, Ana preparó a Samuel para la crisis. Ana sabía de la mala educación de los hijos de Elí. Entonces preparó a su hijo para enfrentar el mundo con principios claros de la Biblia. Ofni y Fines, los hijos de Elí, no tenían el debido concepto del Dios a quien debían servir. Ahora déjame introducir algo importante aquí. El culto familiar con los hijos es fundamental. Si tú te vas a dar cuenta que una familia tiene un culto pidiéndole a Dios 10, 15 minutos con los hijos, te vas a dar cuenta que tienen una concepción del respeto de Dios. Y te vas a dar cuenta quienes no tienen, cuando hay niños que se acercan a una atmósfera donde se busca a Dios y ellos no tienen respeto por Dios. Qué importante es buscar a Dios todas las mañanas y todas las tardes. Los hijos de Elí no tenían comunión con Dios, no simpatizaban con sus propósitos, ni sentían ninguna obligación para con Dios. Robaban al pueblo, dice la Biblia, para complacer sus propios apetitos. Robaban a Dios de la parte que le correspondía y despreciaban a los verdaderos adoradores que llegaban al santuario. Se puede decir de los hijos de Elí, como dice la Biblia, de los hijos de David. Ven conmigo, por favor, no pierdas Primera de Samuel, y ven conmigo a Primera de Reyes, por favor. Primera de Reyes, en el capítulo 1. Primera de Reyes, en el capítulo 1, versículo 6. Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 6, dice así. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? La palabra de Dios nos dice que David nunca reprendió a sus hijos, nunca los disciplinó, nunca los guió, nunca los atendió. Y la Biblia dice que en este caso se hablaba de Adonías. Adonías era un hijo malcriado por un padre demasiado indulgente. Cuando era niño, se le permitió que hiciera su voluntad y ahora nadie podía reprimirlo. Más de una vez en la vida de los hijos de David se han arruinado porque algunos tienen algo que se llama exceso de afecto paternal. Veamos ahora algunas técnicas de castigo o consecuencia de la indisciplina. Mira, el castigo a veces es necesario. Ningún niño se comporta con tanta perfección como para no necesitar de un castigo. Esto se relaciona con un mal comportamiento manifestado repetidamente. Es así que el primer paso siempre será un aviso o una llamada de atención a una desobediencia explícita de sus padres. Recuerda esto, el primer paso siempre será una llamada de atención. La segunda situación que podemos aplicar un castigo es por la seguridad de los niños que pueden meterse en un peligro. Están haciendo algo que no es correcto y deben entender que esto es peligroso. La tercera situación es cuando un niño desafía abiertamente la autoridad de los padres. La pregunta en la desobediencia es, ¿quién controla la casa? ¿Quién controla la familia? Después de hablar, después de llamar la atención, existen 3 métodos básicos de castigo por un mal comportamiento. 3. Número 1. Tú ya hablaste, ya llamaste la atención. Ahora, castigo número 1. Privación. Privación. Esto involucra la restricción o la separación del niño del ambiente normal o quitarle algo que sea importante para él. Por ejemplo, si un niño raya las paredes de la casa con los crayones que le compraste, tú le puedes decir al niño, sabes que no se debe pintar con los crayones en la pared, debes usarlo en las hojas. Te voy a quitar los crayones por algunos días y te voy a dar un trapito húmedo para que limpies lo que manchaste. Entonces, privación.
Procura que si quitas algún juego o alguna circunstancia, que el tiempo sea razonable. Nunca le quites a tu hijo ir a la iglesia o convivir con chicos o en un ambiente donde puedan ayudarle a acercarse a Dios. Si esto no funciona, método número 2, aislamiento. El siguiente paso consiste en enviar al niño a un cuarto, a un rincón, sentarlo en una silla. Le dirás, mira, vas a irte al cuarto o a la silla o al rincón hasta que me puedas probar que eres capaz de controlarte. No le des la impresión de decirle, te vas a quedar ahí para siempre y no te voy a sacar. No. Este método debe ser cuidadosamente pensado de tal manera que en algunos niños el aislarse pueda ser agradable en lugar de un castigo. Tú conoces mejor a tus hijos y puedes darte cuenta lo mejor para ello. Si después de hablar, llamar la atención, después de que haya privación y después de que tú hayas hecho aislamiento, entonces entra el último y es el más grande, el castigo físico. Cuando los pasos anteriores han fracasado, es posible usar este método. Ahora, no intentes este método para aliviar la frustración en la indisciplina de tus hijos, porque esto va a crear, en lugar de corrección, hostilidad y rebelión por tus hijos. Si hay gritos y golpes por doquiera, no será el método adecuado para disciplinar. Tal vez sea necesario que antes de dar unas nalgadas, vayas a otra habitación, te tranquilices, le pidas a Dios y vuelvas a aplicar el castigo con cariño para enseñar una lección valiosa. Haz este paso con estas indicaciones. Indicación número 1. Cuando tú tengas calma y piensas bien lo que vas a hacer, pide a Dios ayuda en este castigo físico. Número 1. Número 2. Explícale al niño que es la consecuencia más grande y final en el resultado de sus acciones. Número 3. Cuando el niño entienda y exprese por qué se merece ese castigo, porque ya llamaste la atención, porque ya hiciste privación, porque ya hiciste aislamiento, porque ya, y los pasos anteriores, ya no hay más que el castigo, en ese entonces hay una reflexión con el niño. Número 4. Lo harás con la mano de manera firme, no en la cabeza, no en los brazos, no en las palmas, sino en las pompis. Sí, hay suficiente carnita allí para hacerlo. 1, 2, no más. No uses otro objeto, ni golpees en otra parte del cuerpo, porque eso causa mucho dolor. Dar una nalgadita con firmeza y seguridad y pronto. Esto implica que te duele a ti y le duele también al niño y sabes controlar tu fuerza también. Y por último, al final debes pedir perdón en el sentido de que el niño también debe hacerlo y pedir a Dios ayuda para corregir la conducta. Este castigo físico no puede aplicarse después de los 8 o 9 años de edad, porque ya no tendría ningún propósito, ya no tendría, sino que causaría rebelión. No puedes más de esa edad. La mayoría de los estudiosos afirman que el castigo físico puede darse hasta ese momento y que el tiempo que tú tienes para formar el carácter de un niño es hasta los 8 o 9 años de edad. Y que quede claro que hay amor. Mira, te voy a contar algo especial. Hace muchos años, uno de mis hijos era pequeño. Uno de ellos tenía 6 años de edad y algo había pasado en la escuela. Y de pronto mi esposa me dice, y ya para mi hijo, después de la llamada de atención, privación, aislamiento, era el castigo físico. Y entonces lo llevamos al cuarto y hablé con él y oré con él. Y entonces me dice mi hijo, papá, ¿me perdonas? Le dije, sí, hijo, te perdono, pero te tengo que dar una nalgada, hijo. Y me dice, papá, pero yo no quiero. Le digo, hijo, yo tampoco quiero, pero si yo no cumplo lo que te prometí, tú no vas a creer que esto es así y no vas a tener límites después, hijo. Y yo quiero que seas un buen hijo, un buen hombre en esta vida y que vayas al reino de los cielos. Oré con él. Mi niño estaba muy nervioso. Era algo increíble darle una nalgada. Era lo peor. No era seguro, no era seguido. Eso era algo lo peor. Y entonces mi niño me dice, papá, le dijo, voltéate, hijo, descubre tu pompita.
Y entonces me dice, papá, ¿me perdonas? Le digo, sí, hijo, te perdono, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, si tú no vas a obedecer. Y yo vi a mi niño tan nervioso que entonces lo senté en mis rodillas y le dije, hijo, mírame por favor. Y entonces él con lágrimas en los ojos me veía y me decía, papá, ya no lo voy a hacer otra vez. Y yo le dije a mi hijo, le dije, hijito, yo te amo mucho. Si tú llegas a ser un buen hijo, un buen cristiano, una buena persona, yo te voy a amar mucho, hijo. Pero si tú no llegas a ser un buen hijo, si no eres un buen cristiano, si no eres un buen ciudadano en esta tierra, yo te voy a seguir amando igual, hijo. Porque yo no te amo porque te portas bien, sino te amo porque eres mi hijo. Y aunque me duela lo que haces, quiero que entiendas que es para tu bien. En ese momento yo abracé a mi hijo y nunca voy a olvidar. Tuve que darle una nalgada. Pero esas cosas nos ayudan a entender que la razón por la cual hacemos disciplina es porque queremos verlos en el reino de los cielos. Y no impera el irse de mente o hacer las cosas por coraje, sino por amor. Volvamos a la Biblia. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 22, dice así al 25. Primera de Samuel 2, 22 al 25. Pero Elí era ya viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormía con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Había contrastes muy marcados entre Samuel y los hijos de Elí. Ofni y Fines no respetaban al Señor y no seguían las instrucciones de su padre. Todos los jóvenes son moralmente libres ahora. Sí, ellos si deciden honrar a Dios cosecharán bien a su debido tiempo, pero si eligen sus propios deseos, sufrirán la tristeza de sus consecuencias. Es increíble en la Biblia que Dios es paciente. Por ejemplo, Saúl, él recibió amonestación tras amonestación para que reflexionara, pero al final él decidió quitarse la vida. Elí se rindió ante las exigencias de su familia. Sus hijos heredaron una responsabilidad sacerdotal y un nombre honorable. Sin embargo, debido al egoísmo que se habían convertido ellos en siervos de Satanás, del enemigo, ellos eran merecedores del reproche que el pueblo les hacía saber. La ley del servicio propio o el beneficio propio sin ayudar a alguien más es la ley de la destrucción propia. Si nosotros vemos a los hijos solamente en darles, cuando ellos también necesitan ofrecer y dar en responsabilidades en la casa. Recuerdo que a mis hijos un día en la Universidad de Montemorelos, mientras estudiaban el verano, los metimos a trabajar en la finca. Y ellos salían ahí chiquitos, ahí llenos de lodo y trabajando. Y me dice, ¿y por qué los pones a trabajar? Porque es un bien para ellos es dar, ser útiles en la vida. Con la esperanza de que cambiaran, el Señor le dijo a Elí por medio de Samuel que sus hijos tendrían que sufrir consecuencias tristes. Dios le mostró el futuro a Elí por medio de ese pequeño Samuel para que sus hijos cambiaran de su mal proceder. Pero ni ese conocimiento impidió que el libre albedrío se hiciera presente en las decisiones de estos muchachos. Dios permite que pasemos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Mira, el recién nacido depende totalmente de su familia. Ve estas etapas. El preescolar descubre una independencia parcial. El escolar explora el mundo fuera de la familia. El adolescente hace intentos para tener interdependencia. El joven comienza a entablar su independencia con formar una familia. Pero ya que tiene una familia, por lo general regresa al cariño afectivo de su familia original. Para esto, tratar con jóvenes y adolescentes es un gran privilegio y desafío. Para eso vamos a hablar 10 reglas de la comunicación con un adolescente. 10 reglas. Número 1. Antes de que tú hables con tu adolescente,
Escúchalo primero con atención. Interésate en su mundo. Hay una ventaja que nosotros tenemos. Nosotros debemos entenderlos a ellos porque ya pasamos por ahí, pero ellos no nos entienden a nosotros porque no han pasado por allí. Entonces, antes de hablar, escucha. Número 2, fíjate en cómo dicen las cosas, el tono de voz, la expresión de su rostro, la postura corporal te dice más que sus propias palabras. Número 3, no le digas palabras airadas. No producen ningún efecto positivo y pueden hacer mucho daño. Ya no existen aquí el castigo físico. Número 4, dialoguen. Dialoga a un nivel profundo, no solamente por lo que hace, sino también sobre sus dudas, sus temores y sus anhelos. Número 5, no te alarmes si tu hijo habla poco. Es propio en esa edad y es transitorio, pero no es nada personal contra ti como padre. Así es en esta época de la vida. Número 6, reconoce sus méritos y sus cualidades. Cada vez que haga algo bueno, dile: te felicito, hijo. Extraordinario, hija. Esto le va a hacer que sepa que tú estás de su parte y que no nada más le estás diciendo cosas negativas. Número 7, no insistas en la misma idea. Una vez dicho con claridad, no es necesario que lo puedas repetir. Al repetir una y otra vez, pierde fuerza y produce frustración en tu hijo o tu hija. Número 8, evita expresiones que cierran la comunicación, así como preguntas que tengan respuestas cortas, como un sí o un no, bien o mal. Haz declaraciones como, por ejemplo, cuéntame lo que más te gustó del viaje de la escuela, o platícame qué piensas de la reunión donde fuiste. Que no haya respuesta sí o no, bien o mal. Número 9, con cariño, adviértele las consecuencias naturales de ciertos comportamientos que los va a hacer caer. Sí, por ejemplo, si algún momento ellos caen, no le digas: te lo dije. No, adviértele con cariño. Número 10, no tengas miedo en decir que lo sientes si tú te equivocas. No tengas miedo de decir: te amo, hijo, o te amo, hija. Sabes que los niños pequeñitos, cuando uno los ve chiquitos, los abraza, les toma las mejillas, los anda besando, y el niño se separa, no quieres que lo beses y no busca eso. Y cuando el niño crece y se vuelve un adolescente, un joven, entre más crece, menos lo abrazas, menos lo apretujas, menos le dices que te lo amas y qué bonito, y es cuando más lo necesita. Debo decirte que solamente hay una forma de cambiar las cosas con nuestros hijos. En el mundo en que vivimos sufrimos tanto por lo que alrededor le toman a nuestros hijos distraerse del camino de Dios. Competimos con muchas circunstancias que los desvían del amor del Señor, pero nunca es demasiado tarde. Ahora te voy a explicar que hay solamente un camino. Te lo voy a explicar con esta historia. En cierta región boscosa de un país europeo, vivía un pastor de ovejas con su hijita. Ella lo acompañaba siempre que él llevaba a pastar al rebaño. Y una de las cosas que le encantaba a esta niña era escuchar a su padre llamar a las ovejas con un cuerno que tenía, un cuerno de carnero. Entre 1000 pastores, ella reconocería la manera de tocar el cuerno de su padre. Poco a poco, esa niña fue creciendo hasta convertirse en una hermosa joven. Un día, ella se trasladó a la ciudad, pues deseaba trabajar para ayudar a su padre. Al principio, el pastor de ovejas recibió una carta cada semana de su hija que tanto amaba. Pero al pasar el tiempo, esas cartas dejaron de llegar. En la pequeña villa donde vivía el pastor, comenzaron a correr rumores de que la joven había sido vista con personas de dudosa reputación. Cierto día, uno de los moradores de esta villa fue a la ciudad donde estaba la joven. Por casualidad se encontró con ella en una de las calles y le habló. Ella lo miró de arriba hacia abajo, simulando que no lo conocía y no le habló. Cuando el padre de la joven oyó lo que sucedió, dejando todo, se puso en camino hacia la ciudad para buscar a su hija extraviada. Día tras día vagó en vano por las calles y avenidas sin dar con ella. Por fin recordó cuánto le agradaba escucharlo tocando el cuerno para llamar a las ovejas.
Sin vacilar, este pastor viejo volvió por su cuerno hacia la aldilla y regresó tocando su cuerno, sonándolo calle tras calle y avenida tras avenida en esa gran ciudad. Todos los moradores se sorprendían al contemplar a aquel pastor que hacía sonar su cuerno. Pero él no se detenía y día tras día y hora tras hora repetía su llamada de amor. Una tarde, su hija se hallaba conversando con otras amigas en un lugar de dudosa moralidad. De pronto, una expresión indefinible se dibujó en su rostro. Cuando ella escuchó el cuerno de su padre, tocar el cuerno de su padre, vino sorpresa, emoción, dolor. No había duda que ella oía a su papá, que la llamaba. Y sin vacilar, ella corrió a la puerta, salió a la calle y entonces fue a abrazar a su padre anciano, que sin titubear se puso en marcha hacia su casa. Llevó consigo a su hija y le dijo: hija, vas a regresar a la casa, pero también vas a regresar a Dios, porque estabas perdida y te traje de vuelta. Te busqué porque te amo. El amor es la única vía para tener a nuestros hijos de vuelta. ¿Cuántas familias hay que nuestros hijos ya no están? Que tal vez han tomado caminos diferentes. El perdón es el milagro más grande para tener a nuestros hijos a salvo. Hoy te pido que te reconcilies con tus hijos. Abrázalos, diles que los amas y que te perdonen. Pero debes reconocer que Dios también te está buscando a ti. Está llamando con amor, diciéndote a ti: ven, hijo, ven, hija, vuelve a casa, ven a mis brazos, que no hay mejor lugar para ti en el mundo. ¿Te has dado cuenta que has batallado con tu hogar sin Dios y las cosas no salen bien? Hoy el Señor te está invitando a que entregues tu vida a Jesús. Tenemos un Padre amante y perdonador. Y nos dice que debemos comenzar la vida cristiana. Yo sé que algunos ya han decidido por Cristo Jesús, pero hay algunos que deben hacer ahora antes que pase más tiempo y digas que es demasiado tarde para que Dios cambie tu vida, tu matrimonio y tus hijos. Los hermanos ahorita te van a buscar con un mensaje. Los amigos te van a decir: Dios te está diciendo, ven. Tal vez te van a llamar por teléfono ahorita, no sé, preguntando, diciéndote: ven a Jesús, entrega tu vida a Él. Dios prometió ayudarnos y lo va a hacer. Mira, si no hay quien, nadie, escribe en el chat de Zoom, escribe en Facebook, escribe en YouTube: yo quiero entregar mi vida a Jesús. Yo quiero que me enseñen cuál es el camino. Toma una decisión y recuerda que necesitas ayuda. Mientras esto sucede, vas a escuchar el canto tema. Y voy a orar por ti y por tu familia, porque esa es una decisión muy importante ahora, muy importante, porque el Señor está llamando su sonido de amor y te va a buscar hasta donde estés para traerte de vuelta a casa y a decirte que separados de Dios nada podemos hacer, pero con Cristo somos más que vencedores. Vamos a escuchar. No hay paz, su espíritu restaura. Si no hay tiempo para amar, su espíritu restaura. Si en tu familia no hay unión, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da
estás, su espíritu restaura. Si existe enfermedad, su espíritu restaura. Si tu fe se disipó, su espíritu restaura. Él hace todo porque tiene el poder. Restaura, Señor, mi corazón y el tiempo que tengo en adoración. Restaura mi hogar, mi tiempo al orar. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Yo sé que tú puedes, pues eres quien da el poder que restaura. Seguramente hay personas que están luchando para entregar su vida a Jesús. Seguramente hay gente, yo ya sé que hay por lo menos una decena de personas que han entregado su vida a Cristo y que lo van a sellar a través de una decisión muy importante. Sabes que no hay otra forma. Cuando yo llegué a ser padre, entendí mejor a Jesús. Como cuando tú tienes hijos y quieres que ellos estén bien y a veces el hijo piensa diferente. Pero uno como padre trata de hacerlo mejor por nuestros hijos. Inclusive daríamos la vida, pero nosotros luchamos con egoísmo, luchamos con una actitud equivocada, una naturaleza pecaminosa. Y necesitamos que alguien más fuerte que nosotros nos ayude. Y ese se llama Cristo Jesús. Si tú estás ahí, dile, hay alguien de los amigos, contacta, pregunta y di, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero entregar mi vida a Jesús, yo quiero ser parte de esta familia. Porque hoy el Señor Jesús ha venido a buscarte. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos bendiga. Vamos a orar. Querido Señor, hemos cantado, Señor, y hemos pedido, restaura nuestro hogar. Restaura nuestro corazón, Señor, porque es malo. Si podemos ver hacia atrás, Señor, todos y cada uno de nosotros hemos cometido errores en la vida, pero ya no podemos regresar el tiempo. Pero sí podemos comenzar una nueva vida ahora en Cristo Jesús. Sí podemos pedirte, Señor, restaura nuestro hogar que ha sido destruido. Sí podemos decirte, Señor, danos una familia que tenga esperanza y que tenga paz. Señor, no podemos regresar el tiempo. Seguramente hemos aprendido del pasado, de nuestras familias, de otros ejemplos, pero hoy queremos aprender de Jesús. Hoy nos acabas de decir que nos ama, Señor, y que así como ese pastor de ovejas que fue por su hija, no importa la condición en la que ella estaba, tú también vienes por nosotros, no importa en la condición en la que estemos. Por favor, Señor, sálvanos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros y las personas puedan tomar decisiones y se den cuenta, así como le dicen a sus hijos, que el mejor lugar de nuestros hijos en esta tierra es con su familia. El mejor lugar para nosotros es en el reino de los cielos con nuestro Padre Celestial. Ven, Señor Jesús, y llévanos a casa. Danos la oportunidad de volver a ti antes que sea muy tarde, que tú dices, volveos a mí, que yo me volveré a vosotros. Tú nos dices, venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Señor, aquí estamos nosotros, esposos, esposas, hijos, estamos atribulados, cansados y queremos descansar en ti. Por favor, Señor, limpia nuestra vida, danos paz, danos alegría y danos la oportunidad de caminar contigo. Te amamos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.